tiene que sí o sí lidiar con toda la boleña cada minuto. Es el único órgano de toda la economía que le toca lidiar con toda la boleña cada minuto, porque no podemos dejar una fracción grande de sangre que pase sin oxigenarse, toda tiene que oxigenarse. Por eso es que tiene que manejar esa circunstancia. Vea una particularidad de la circulación pulmonar. Observe cómo estos son los tabiques interalveolares. Aquí tengo un alveolo, aquí tengo otro alveolo, y entonces entre un alveolo y otro hay una pared que llamaremos un tabique interalveolar. Entonces, capte que más o menos es como si aquí estuviéramos en un alveolo y voy a ver si aquí me queda más práctico. Haga usted de cuenta que aquí al otro lado hay otro salón que es de este mismo tamaño, entonces es otro alveolo, y entonces este es el tabique interalveolar. ¿Listo? ¿Dónde podemos pasar la sangre? Pues en el tabique. Entonces por ahí pasan los capilares y eso les da una ventaja muy interesante. Tienen aire por esta cara y por la otra también. O sea que lo que no estuvo en contacto con aire por allá lo iba a tener por acá, pero iba a estar siempre muy cerquita. Además recuerden que los eritrocitos tienen que aplastarse de los capilares. Vean cómo vienen de apretados los eritrocitos aquí entre esos capilares, vienen ahí amontonados. Claro, para uno poder tomar esta fotografía tiene que tomar un pedazo de pulmón y hacer el tratamiento correspondiente para que se conserve todo lo que sea posible la morfología perfecto, pero es más o menos así. Entonces aquí están pasando los eritrocitos y aquí está el aire intercambiando con esos eritrocitos. Mientras usted tenga más tabiques interalveolares, tiene más área. Lógico, ¿cierto? En ese orden de ideas, un alvéolo así de grande tendría un área relativamente pequeña. En cambio, si usted le pasa por aquí un tabique, comienza a aumentarse el área, porque tiene esta cara de acá más esta cara de acá. ¿Capta? Si usted le pasa un tabique aquí por la mitad, entonces gana el área de acá más el área de acá. O sea que cuando estamos muy tabicados estamos ganando área. Por ese motivo, en la medida que usted destruya tabiques interalveolares, acaba con el área. ¿Sí? Eso es lo que llamamos enfisema. El enfisema es sencillamente eso, la destrucción de tabiques interalveolares. Ya captó usted que eso es un problema grande, porque entonces ese pulmón se va llenando de bolsas de aire, pero es aire inútil, porque está muy lejos, entre comillas, del tabique interalveolar. ¿Sí? Ya está demasiado lejos de allá de la pared, entonces no alcanza a interactuar. ¿Qué pregunta hay a contar? ¿Y eso es lo que causa el EPOC? ¿O qué enfermedad? La EPOC, pues todos los médicos dicen que el EPOC, pero como es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, yo no sé por qué hemos insistido en decir la EPOC tiene dos formas, que es el enfisema o la bronquitis crónica. Esa es una de las abiertas. ¿Pero esos tabiques tienen alguna capacidad regenerativa o si sí, tienen una capacidad regenerativa, pero lentísima. Lo que se ha medido, pues lo que he leído al respecto, es que si usted cometió algún día la estupidez de fumar, destruyó algunos tabiques interalveolares y los repone más o menos unos 10 años después de haber suspendido el último cigarrillo. Entonces, ese es el punto. Y uno dice, hay una sola inocente fumadita, pero por favor, así es. Bien, dice ella, ¿cómo en claveles se puede desarrollar hipertensión pulmonar si tenemos una capa tan delgadita? Varias posibilidades. Uno, engrose la capa. Si ya, es que esta es una arteriola sana, es una arteriola de un paciente sano, pero una arteriola de un paciente con hipertensión pulmonar es así de gruesa,
pero en el lado pulmonar. Entonces, póngale la situación que le está poniendo a este triste ventrículo para poder inyectar contra un pulmón hipertenso, ¿cierto? Y lo que le toca hacer a él, ¿qué le tocaría hacer a él? Hipertrofia, ¿sí o no? Y entonces esa hipertrofia de ese ventrículo genera que él esté inyectando con más fuerza y entonces aumenta el shear stress, la fuerza de cizalladura contra esos vasos sanguíneos del pulmón. Entonces, usted me la va a dedicar, ahora se la dedico yo a usted, y así sucesivamente. Como les he dicho en varias ocasiones, nuestros mecanismos mientras estamos sanos son nuestros amiguitos, pero cuando nos enfermamos comienzan como a enloquecerse, como a decir, bueno, yo voy a intentar hacer esto, y se comienzan como a atacar unos con otros. Entonces, ahora la otra posibilidad es que si usted llena estos espacios de agua, por ejemplo, estos alvéolos ya no tienen aire sino agua, entonces le aumenta mucho la presión transmural acá y entonces se puede estar haciendo hipertensión pulmonar y un largo etcétera. Lo irán leyendo en su momento. Ok, avanzo. Entonces, vea esa microfotografía electrónica de transmisión, es una absoluta hermosura, en donde estamos observando un tabique interalveolar. Aquí tiene usted un alvéolo y aquí tiene otro alvéolo. Vea cómo vienen los eritrocitos acá pasando. Vea que entonces en realidad por un tabique interalveolar pasa la sangre, no es solo un capilar, sino que son miles de capilares pasando por ese tabique, de manera que es como si fuera una lámina de sangre. Entonces entiendan que el pulmón es como si fuera un enorme celofán que tiene aire por una cara y sangre por la otra. Así es, así funciona, eso es un pulmón. Y la distancia que hay entonces entre el eritrocito y el aire es absurda, es de 0,03 micrómetros. Eso es mucho más chiquito que un tris, eso realmente es muy chiquito. Por lo tanto, el pulmón cumple espectacularmente con la ley de Fick, ¿cierto? Una gran área con un muy pequeño espesor y usted lo que hace es cambiar la diferencia de presiones de una cosa u otra y eso se mueve, listo, genial. Y por si las moscas, por si les parecía poquito, le tenemos barrendero. Aquí está el macrófago alveolar, él se la pasa barriendo, tin, 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 tin. Entonces lo ve usted con una serie de partículas negras ahí, ese es el humo que aspiramos, polvo que sea suficientemente chiquito para llegar hasta allá, lo barre y cuando él está demasiado lleno muere y tenemos nuevos macrófagos alveolares. Esa arquitectura es un absoluto espectáculo, definitivamente. Por favor, no se la tiren con mano. Su pregunta. En el caso de la polución, por ejemplo, pues también imagino que se tiene que morir con. Claro. ¿Hay alguna forma de contrarrestar eso? Por ejemplo, los de Medellín estamos pobres. Vive en otro lado. En la polución, nada. Vivir en otro lado, no sé, alguna cosa así. No hay de otra. No hay de otra. Ahora bien, aprovecho para decir lo siguiente. La marihuana goza como de una cierta buena prensa y entonces existe por ahí un urbano que dice, no, el humo de la marihuana es menos dañino que el humo del cigarrillo. Y yo me pregunto, ¿dónde está el estudio que demuestra eso? Yo no lo he visto. Si alguien de ustedes lo conoce, por favor me lo envía a raúl.marvayas@odea. Aquí está el estudio que demuestra eso. Sometieron a 30 pacientes durante X cantidad de años a humo de cigarrillo exclusivamente y a otros 30 pacientes a humo de marihuana exclusivamente y después los sacrificaron y tomaron la pulmón y miraron y compararon y claramente demostraron que eso no se ha hecho. Entonces, cualquier humo que le ingrese es dañino. Su pregunta. Profe, me podría decir que las otras siglas, el CF, EPL, Esas otras células, esos son los neumocitos. Entonces está el neumocito tipo 1. ¿Se acuerdan que el neumocito tipo 1? Pues, bueno, no sé si se acuerdan, ya les han hablado de. Es que pulmonar es la otra mitad de la materia. Ya, sí, no, pensé que de pronto ya se los habían mencionado. El neumocito, en el pulmón hay 3 tipos, y yo noto como mucho ruido, no sé.
En el pulmón en el alvéolo hay tres tipos de células: neumocito tipo 1, neumocito tipo 2 y macrófago alveolar. Es el barreniano. El neumocito tipo 1 es un huevo frito, ¿sí? O se lo cambio por una pizza si quiere. Es decir, tiene apenas un pequeño engrosamiento en el núcleo y del resto es pura área con pequeño espesor. El 95% del alvéolo está tapizado por neumocito tipo 1. El neumocito tipo 2 tapiza el otro 5% y produce una sustancia que se llama surfactante alveolar, que después se los nombrarán hasta el cansancio. ¿Qué pasa con el tabique que se en las personas de edad? Nada. Ella pregunta que si el tabique interalveolar es afectado en los pacientes asmáticos y si es exclusivamente asmático o no. El problema del asmático no está ahí, está en el bronquiolo. Bien. Otra característica de la circulación pulmonar. Observe lo siguiente. Viene la arteria pulmonar. A ustedes ya, pues digamos, desde bebés les venían diciendo que en la arteria pulmonar la sangre viene menos oxigenada y que por la vena pulmonar la sangre va más oxigenada. Eso no es novedoso para ustedes. Lo que sí puede ser un poco más novedoso es mostrarles que el bronquiolo tiene una circulación que se llama la circulación bronquial, que ella viene desde la aorta directamente. Pues es que el pulmón también come, él también tiene que vivir de algo, entonces ahí le damos su circulación. Y esa circulación pasa directamente hacia la vena pulmonar sin haber oxigenado. Entonces, la sangre que pase por el pulmón y no oxigenó, lo vamos a llamar shunt. También se puede llamar cortocircuito, pero es muy popular que digamos el shunt. ¿Sí? Shunt. Entonces, piense que shunt es sangre, es cortocircuito. ¿Por qué? Porque es que debió haber pasado por el alvéolo, haberse oxigenado y ahí sí volver a la arteria. Perdón, hacia la vena. Pero no se oxigenó. Entonces, como que evadió el alvéolo. Es un shunt. Si es muy pequeño, esa sangre no oxigenada pasa al ventrículo izquierdo y irriga el resto del cuerpo, no pasó nada porque fue muy pequeño el shunt. Pero entienda que si el shunt comenzara a crecer porque parte de los alvéolos dejan de funcionar, entonces comienza a volverse un problema. Ya es un shunt no fisiológico, sino un shunt patológico. ¿Capta? Ok. Vean también otra cosa que no sé si el dibujante lo pensó así, pero yo aprovecho para decirlo. Vean que tenemos algunos alvéolos irrigados y obviamente ventilados, y también una gran masa de alvéolos que pueden ser irrigados y que pueden ser ventilados. Entonces, entendamos, un alvéolo sirve cuando es ventilado y cuando es perfundido. Si lo ventila y no lo perfunde, nada que hacer. Si lo perfunde y no lo ventila, tampoco. Él tiene que tener una relación ventilación-perfusión. Esa relación ventilación-perfusión la vamos a conocer popularmente como relación BQ. V es ventilación y Q es de caudal, es la perfusión. ¿Sí? Entonces, la relación BQ es eso. ¿Cuánto aire tengo yo y cuánta sangre tengo yo? Si tengo entonces, si 50 mililitros de aire están entrando y 50 mililitros de sangre están entrando, y entonces hago intercambio, ahí tengo una relación BQ de ¿cuánto? 1. ¿Capta? Listo, su pregunta. Profe, ¿el shunt puede aumentar en una hiperventilación? Claro. Pregunta compañero, bueno, si usted hiperventila, ¿aumenta el shunt? Sí. Si usted, por ejemplo, en cualquier cosa que usted esté metiendo más aire que sangre, o más sangre que aire, el shunt comienza a incrementarse. Listo. Pero capten lo siguiente,
usted donde está sentado o sentada, ahí tan tranquilo, tan tranquila, algunos incluso en mitad de sueño, está viviendo de estos alvéolos. ¿Capta? Dese cuenta, mire a su compañero y dese cuenta de que no está hiperventilando. Además, sienta su propio corazoncito y dese cuenta de que no está así. ¿Cierto? Usted está viviendo de algunos alvéolos en este momento, de algunos alvéolos que están ventilados y perfundidos, pero tiene una gran masa de alvéolos que no está ventilando y no está perfundiendo en este momento. ¿Capta? Porque no los necesita. Y entonces, ¿cómo llamamos a esos alvéolos? Un concepto que dijimos hace un rato. Metabólicamente activo. Reserva. Ah. Reserva. Es una reserva funcional, ¿cierto? Porque es que, pues, ¿para qué? ¿Para qué los va a utilizar en este momento? ¿Qué sentido tendría que usted estuviera sentado o sentada y estuviera? No necesita. Pero claro, si comienza a temblar y a abrirse el techo, entonces pulmoncitos para que los quiero, ahí usted pega carrera y cuando llega ahí a mitad de la calle, uy, qué susto tan tenaz, pero le salvó la vida, ¿cierto? Porque tenía reserva. Entonces, si usted va perdiendo, por ejemplo, tabiques interalveolares, entonces va perdiendo reserva. El detalle es que como usted tiene tanta reserva, entonces usted dice, pues es que dicen que yo le hago daño a los pulmones, pero yo no siento nada. Claro, porque es que tiene mucha reserva. Ahí es donde está el problema de la reserva. Tener mucha reserva tiene su parte mala, y es que usted cree que es indestructible y entonces anda en moto sin casco, porque es que yo soy el berraco, ¿cierto? Y entonces cualquier día mide la dureza del pavimento a cabezazos y ahí llegan a urgencias que dice que fue que los médicos no lo atendieron rápidamente y que no se murió. Así funciona. Entonces toda esta reserva son áreas hipoventiladas e hiperfundidas en un momento determinado, pero usted puede llegar a ventilar y perfundir. Si usted las puede llegar a ventilar o perfundir, entonces es una reserva funcional. Es un shunt funcional o fisiológico. Si usted no las pudiera llegar a ventilar o a perfundir, entonces sería un shunt patológico. Dese cuenta. ¿Cómo no las podría ventilar? Si usted cierra el bronquio, no las ventila. Póngale un taco de moco o el bus, lo que quiera ahí, y entonces, o póngale demasiada actividad muscular, ahí sí es donde tenemos el asma, ¿sí? El músculo está demasiado cerrado, entonces no ventila bien. O póngale a esta arteria, por ejemplo, una falla cardíaca, no hay suficiente presión de perfusión, o póngale ahí algún coágulo, una cosa así, entonces no va a perfundir, y entonces es una pérdida de la reserva. Ok, avanzo. Vea esta medición tan bonita en la cual le dieron a aspirar a unos voluntarios, 133, que no pasa la barrera hematogaseosa, y entonces se nos queda aquí en el pulmón, y entonces pudieron medir la ventilación por unidad de volumen pulmonar en la zona inferior, la media y la superior. Entonces, ¿dónde tenemos mejor ventilación? En la zona inferior, ¿capta? Pero eso depende de, o más bien, es independiente de la posición. No, es dependiente de la posición, de lo que quise decir. ¿Cómo así que es dependiente de la posición? Que en este momento, como yo estoy haciendo hipedestración, mi zona inferior es esta. Pero si yo hago de cúbito dorsal, entonces mi zona inferior es esta. Y si me cuelgo de cabeza, mi zona inferior es esta y se comporta así. ¿Capta? Entonces, no es porque estos alvéolos sean especiales, sino porque ellos son la zona inferior en este momento. ¿Por qué? Esto
Curiosamente, hay residentes que uno les pregunta, ¿cómo es ese cuento? Y todavía no lo han entendido. ¿Sí? De pronto no se los explicaron suficientemente o de pronto estaban dormidos en el momento que se lo explicaron. Vea, su pulmón no está montado en el diafragma. Si usted pensaba eso, se mintió. ¿Sí? Él no está reposando en el diafragma. Su pulmón cuelga es del ilio. Él está colgando desde el ilio. Entonces él no está montado en el diafragma. Cuando usted mueve el diafragma, etcétera, no es porque le quitó o sea, le sacó el cuerpo al pulmón, no, es que el pulmón no estaba ahí montado, ¿cierto? Sino que debe estar desde el ilio, por lo tanto, en esta posición, la zona menos tironeada es la zona inferior. Y cuando usted cambia de posición, la zona menos tironeada será la zona inferior de cada sitio, porque él sigue pendiendo desde su ilio, no del diafragma. ¿Captan? Listo. Ahora veamos esta medición. Ajá. Bien. O sea que nosotros somos seres en hiperventilación mayor parte del tiempo. Sí. Eso no tendría nada que ver con el hecho de que pues, la zona inferior va a ser mucho más tiempo esta Sí. parte y no va Y desarrollar una cierta adaptación, sí. Claro. Buena observación del compañero, dice, de todas formas nosotros hemos evolucionado en que la mayoría del tiempo estamos en bipedestación, por lo tanto esta será la zona inferior la mayoría del tiempo y entonces hacen adaptaciones totalmente. Listo. Repiten el mismo estudio dando la sustancia radiactiva que no es dañina para el ser humano, pero como no pasa de la sangre hacia el alveolo, entonces ahora medimos exclusivamente perfusión y entonces miden el flujo sanguíneo por unidad de volumen y encuentran que aquí, con respecto a acá, vean, ¿dónde está más perfundido? en la parte inferior. Otra vez la zona inferior. ¿Listo? O sea que ya captó usted que la zona mejor perfundida y mejor ventilada siempre será la zona inferior. Esto sí se debe al peso de la sangre, ¿sí? Sencillamente la sangre es un líquido y entonces donde usted se acueste ella tenderá a irse hacia allá. ¿Sí? Si usted se acuesta sobre el lado izquierdo, ahí tendrá una mejor perfusión en ese momento y si se acuesta sobre el lado derecho, se moverá un poquito hacia acá. Insisto, y siempre se los he dicho, no es que el resto del pulmón dejó de funcionar, pero la zona inferior pasó a ser mejor ventilada, mejor perfundida. Eso no significa que entonces esa zona sí pasó a tener una relación de volumen, no necesariamente, porque es que si usted tenía en una parte